Hola a todos nuevamente al canal, JC Relojes. Aquí he presentado varios relojes de la marca japonesa Casio que considero buenos y económicos. Después los tomé para crear las listas top, así que ahora traigo esos videos para dejárselos en uno solo, ya que a veces se van quedando atrás. Antes quiero aclarar que los precios que van a aparecer son en el tiempo que publiqué los videos, así que siempre es bueno darles un vistazo mediante los enlaces de compra o directo en las páginas porque pueden tener variaciones dependiendo la temporada. Así que sin más, espero sean de su agrado y vamos a verlos. Comenzamos con el nostálgico reloj Casio calculadora CA53W, sí, el famoso visto en la muñeca de Walter White en Breaking Bad, muy similar al de Marty McFly y que de hecho dio inicio a este canal, aquí en su versión original, ya que ahora salieron unos en colores display negativo, pero lo traemos con correa y caja de resina, pequeña de unos 34 milímetros, sin luz, nos da una resistencia al agua básica, hora y fecha, alarma, hora dual, cronógrafo y esa función de calculadora básica con suma, resta, división y multiplicación. Al momento del video, pues el precio en Amazon es de 430.42 pesos mexicanos, unos 22 dólares estadounidenses. Tomando en cuenta que es la pieza de importación y esto lo explicaré en el siguiente modelo. Pasamos a uno de la línea Vintage en su modo plata. Este es el reloj B650W, hermano del W217H de resina, pero este nos trae una caja de resina con cromo en plata de 37 milímetros, extensible de broche de acero inoxidable, con funciones de hora y fecha, alarma, cronógrafo y una bolita luz ámbar Illuminator que se visualiza por detrás de los números. Creo la mayor ventaja de este modelo es el display un poco más grande que los módulos clásicos, los números se ven más grandes, claros y además de mejorar la resistencia al agua a 50 metros. Aquí obtuve dos costos al pasar a Amazon. El primero más económico de 602.14 pesos mexicanos, unos 30 dólares, pero ojo, en la descripción es de importación lo que mencionaba anteriormente. La diferencia es que tarda unos días más en llegar a el de venta local. Y de hecho este está en 692.77 pesos, unos 35 dólares. Quiere decir que, pues si no tenemos inconveniente o somos ansiosos, podemos tomar el de importación y ahorrarnos unos pesos. Y otra diferencia sería que si no contamos con Prime, con Amazon Prime, pues sí, tal vez nos estarían cobrando el envío de importación o tendríamos que comprar algo arriba de 499 pesos para que el envío fuese gratuito. Sin tanta presentación que no es necesaria, vemos el F91 que mostré primero en su modelo clásico de resina, después llegó el de color gris Skeleton o este de correa transparente con carátula monocromática, mismas funciones y especificaciones con su caja de 34 milímetros, nada sorprendente, solo lo necesario en un reloj para un vistazo que es la hora y fecha en pantalla, una duración de batería pues sí por varios años, cronógrafo, alarma, resistente al agua básica de 30 metros, luz de un pequeño LED a la izquierda que puede ser su debilidad, pero eso sí lleno de historia y datos curiosos, con un precio que aquí nos muestra ahora primero el clásico de 325.15 pesos mexicanos, unos 16 dólares, el de importación. Si vamos al de venta local, pues es en 429 pesos, unos 21 dólares, se eleva un poco el costo, y la versión transparente es solo una opción de 542.43 pesos mexicanos, unos 27 dólares. Llegamos al reloj más visto del canal y no es para menos el versátil A168W Vintage, sí, ese que apenas vimos en la cinta Mujer Maravilla 1984, aunque la fecha de lanzamiento no corresponde, pero bueno, esa es otra historia. Aquí lo presentamos en caja de resina con cromo en plata y extensible de broche clip en acero inoxidable, su caja de 34 milímetros, cristal de acrílico, resistente al agua, brillante y colorido en la carátula, con funciones de hora y fecha, alarma, cronógrafo y su distintiva luz que nos marcan como electroluminiscente, sí, muy bonita y que deja ver toda la información en el display. Veamos en Amazon, nos da costo de 551 pesos, digamos 28 dólares, y que aprovecho para poner un ejemplo de un costo que se va un poco más alto en 589 pesos. Como otra opción de compra, pero que observamos por debajo nos aparece que aún falta agregar el envío de 85 pesos. Entonces, al generar las opciones o ver las opciones, hay que poner atención en el despliegue del costo, si este entra como Prime y si es enviado por Amazon. Aquí un modelo tipo militar analógico con movimiento de cuarzo y que nos recuerda un poco a los Luminox es el MRW200H, en color negro y números arábigos en blanco, con caja de resina de 43 milímetros, tiene acrílico, este sí es muy cómodo en su uso, tiene un bisel giratorio que no tiene juego, de hecho es bastante firme,
La resistencia al agua de 100 metros nos da horas, minutos y segundos. Y si vemos en la ventana de las 3 en punto, el fechador con nombre del día y número del mes. De hecho, aquí se puede elegir si es en español o en inglés. También resalto los buenos acabados que tiene. Pero su pasta lumen, esto en las manecillas sí es muy mala. Lo puedo, de hecho, no se ve casi en la oscuridad o tarda o es muy rápido el que se desvanece esta luminiscencia. Ya lo podríamos obtener en Amazon por un precio de 459.68 pesos, 24 dólares, caso de importación, y el de venta local en 559 pesos, unos 28 dólares. Otro de mis vintage favoritos por lo cómodo y delgado es el A158W, con su caja de resina en cromo plateado con 3 pulsadores o botones para su configuración, su caja de 33 milímetros y peso de 48 gramos. Extensible de acero inoxidable, también en versión acero. El diseño de carátula no tan intenso en colores, ya que tiene un display claro con la información necesaria como es hora y fecha. También tiene cronógrafo, alarma, señal de hora y la resistencia al agua de 30 metros. Con este modelo no esperen la gran iluminación, ya que solo es del pequeño LED a su izquierda de este que aparece en verde o se ve en verde. Y bueno, en Amazon nos da el costo de 414.57 pesos mexicanos, unos 20 dólares estadounidenses. No puede faltar uno de los más buscados y elogiados como es el digital AE1200WH, denominado Casio Royal, homenaje al Seiko usado por James Bond, y no es para menos ya que por buen costo nos da una duración de batería de 10 años con extensible de acero inoxidable, o si queremos lo podemos encontrar en versión con correa de resina. Perfecta resistencia al agua de 100 metros, funciones como hora y fecha, 5 alarmas, horario mundial de 48 ciudades, cronógrafo, pero una caja de 42 milímetros, lo malo que no es de metal, y el cristal solamente es de acrílico. En carátula tiene todo un despliegue de información con reloj digital y otro pequeño tipo análogo, además de un pequeño mapa mundi. Y lo que vemos que en esta versión negro y plata el precio está en compra de importación 573.28 pesos mexicanos, 29 dólares. Es la única, de hecho no me despliega en este momento la de venta local, pero pues me parece mejoró mucho su precio actual a cuando yo lo adquirí. Hablando de luz electroluminiscente, el Casio F105, sin duda de los mejores de gama baja, siguiendo la línea y estilo de un F91W, llegó en correa y caja de resina con acrílico, caja de 35 milímetros y carátula que resalta en azul claro. Nos da para un uso diario, hora y fecha, alarma, cronógrafo, resistente al agua, en esto sí lo básico, por debajo de los 30 metros, muy ligero, y aquí el ejemplo de su mayor virtud, creo yo, para este reloj Illuminator, que es esa luz. Si nos decidimos adquirirlo, esto en la opción de importación nos costará alrededor de 401.36 pesos, unos 20 dólares, en el costo más bajo, ya que la opción de venta local está aproximadamente en 499 pesos, unos 24 dólares. Pero pues ya vimos que la segunda opción llegaría en teoría antes. Por eso también aquí en la imagen, en la parte de abajo, se visualiza el aproximadamente en cuántos días llegaría. Uno que adquirí por sus características deportivas y que me ha dejado más que satisfecho es el WS220, que trae la pantalla en negativo y hecho en resina con acrílico en vez de cristal mineral, pero bueno, nos da una caja de aproximadamente 50 milímetros, tiene luz ámbar de fondo, cronógrafo con registro de 120 vueltas, hora y fecha, el calendario automático, año, mes, día, timer, 5 alarmas, hora mundial, la resistencia al agua de 100 metros, ahorrador de energía, y este también tiene una función por luz solar. Cómodo en el ajuste de muñeca, botones grandes para manipular al realizar actividades deportivas, con costo de 1,211.39 pesos, que se puede visualizar en pantalla, y 61 dólares si hacemos la conversión aproximadamente. No podía haber un listado Casio sin un G-Shock, y el que tuvimos aquí fue uno de los modelos más versátiles y buscados como es el GA700 en el color verde militar. Está por demás hablar de su resistencia y demás virtudes de la línea, que vimos ya con su caja alrededor de los 53 milímetros y correa de resina en silicona, función analógica y digital, cristal mineral, perfecta resistencia al agua de 200 metros, hora, calendario, incluye horario mundial, 5 alarmas, su luz LED pero blanca que solo permite ver el modo analógico. No muy agradable esa luz, pero bueno. Además que no tiene luminiscencia en las manecillas. Un cronógrafo y bueno, mucho más. Pero eso sí, no tiene luz automática. Creo que se ha mantenido en un costo que vemos aquí en la opción de importación en 2.380.31 pesos. Estos 120 dólares norteamericanos.
Bueno, qué mejor que comenzar con un reloj clásico como el W217H, que nunca nos va a defraudar si buscamos un reloj con una buena información al vistazo rápido y porque tiene una buena legibilidad con sus números grandes en pantalla. Está hecho todo en resina, tiene alarma, cronógrafo, luz ámbar y sobre todo que rebasa la resistencia al agua básica de sus hermanos y nos da hasta 50 metros o 5 bar en su caja de 37 milímetros. Al costo en este momento en Amazon de 486 pesos mexicanos, unos 24 dólares estadounidenses aproximadamente. Esto en envío nacional. Si vamos al de importación va a ser algo más económico en 431.36, unos 22 dólares. Aquí solo como nota, cuando sí es importación tomen en cuenta que tardará un poco más de días en llegar. Ahora para los deportistas, un reloj con diseño dinámico, con pantalla clara, redondeada para visualizar las horas, minutos y segundos en la función de su cronógrafo, nos llega con memoria para 60 vueltas, muy útil en el caso de que seamos runners, y todo se configura desde sus dos botones frontales. Tiene un color azul eléctrico que resalta en su caja de 42 milímetros y correa de resina bastante flexible y ergonómica. Tiene calendario automático, señal horaria, cuenta regresiva, 3 alarmas programables, la primera con función de despertador, mute para teclas y qué mejor que duración de batería de 10 años. Y resistencia al agua de 100 metros, iluminado por un LED ámbar. Ahora si lo buscamos nos dará un costo de 784.24 pesos, unos 39 dólares en envío local. Si la finalidad es tener una gran legibilidad de la hora en un reloj analógico, no podemos dejar de lado el modelo MW240 debido al tamaño de sus números arábigos en formato de 12 horas y por dentro más pequeños en formato de 24 horas. 3 manecillas en color blanco, sobre esa carátula en color verde militar dentro de la caja nos da un diámetro estándar de 40 milímetros, todo en resina al igual que la correa. Resistencia al agua de 50 metros, tal vez lo único en contra es que no tiene luz LED ni pasta luminiscente. Ahora, si lo vamos a adquirir, el costo sería de 459.51 pesos, lo que serían unos 23 dólares aproximadamente. Sería en venta de importación, que de hecho fue la única opción que está disponible en este color. Este reloj ya se encontraba en venta en varios modelos, sin embargo al llegar el color en carátula negativa o monocromática, fue muy buscado y no es para menos, ya que nos ofrece una buena imagen en su caja cuadrada de resina de unos 37 milímetros aproximadamente, con 4 generosos botones laterales que resultan cómodos al presionarlos. En su display tendremos información clara, además de la hora actual, ya que añade la fecha completa incluso con el año en curso, y en su lado superior derecho unos testigos para indicarnos qué función está activa, como la alarma programable por fecha, señal horaria o la función de despertador. Además cuenta con un cronógrafo, hora dual para los viajeros, su luz LED verde clara por detrás de los números, gran duración de batería marcada 10 años, pero no cuenta con timer. Ahora veamos el costo en este momento si es que lo tienen porque todavía se les llega a agotar. Es de 899 pesos, 45 dólares aproximados. Ahora vamos con un clásico, el cual es discreto en tamaño, apenas unos 36 milímetros de su caja y que no se distingue por un diseño llamativo ni mucho menos, pero eso sí está lleno de funciones como es el DB36. Ya en el nombre nos indica una de ellas como es el Databank o banco de datos, hasta 30 registros que pueden ser telefónicos o de lo que gusten. Nos llega en caja y correa de resina en color negro con 6 botones amplios para su configuración. En su display observamos también hora y fecha completa, además en su parte superior el nombre del día en el idioma que hayamos seleccionado, porque cuenta con 13 lenguajes para elegir incluyendo español. Además tiene cronógrafo, timer, 5 alarmas programables por fecha, una con función de despertador, doble uso horario, una luz LED clara en verde y resistencia al agua de 50 metros. Ahora su costo en Amazon nos arroja 699 pesos, son 35 dólares en venta local. Llegamos a otro hit de Casio de modelo reciente por si alguien busca un reloj que se note en la muñeca y su legibilidad sea excelente por sus enormes números, pues qué mejor que el AE1500W. El modelo nos da la misma impresión de dureza y estilo táctico que los famosos G-Shock, a un nivel más económico. El que tuvimos en el canal fue el de la versión negativa, de hecho es mi favorito, que en su momento se agotaba rápidamente en ventas. El reloj nos llega con una generosa caja llena de detalles de casi 50 milímetros hecho en resina. Es ligero y cómodo con su correa del mismo material. Por dentro su módulo nos brinda funciones como hora y fecha, calendario automático, 5 alarmas programables por fecha, una con función de despertador, timer, cronógrafo, hora dual, además luz LED ámbar y resistencia al agua de 100 metros. ¿Y qué tal su batería que puede extenderse hasta 10 años de duración? Ahora si vamos al costo, nos dará de Amazon en un precio de 566.25 pesos, unos 28 dólares. Pero aquí sí de importación.
El siguiente reloj nos evoca algún modelo de la línea G-Shock en la forma de su caja de casi 45 milímetros, cuenta con 3 botones en sus laterales, todo en resina gris, con vivos en naranja, al igual que la correa. Sin embargo, nos deja lo más básico visto en la línea vintage, hablando de su módulo, ya que si vamos a sus funciones nos dará hora y fecha en pantalla, después la alarma diaria, cronógrafo, señal horaria y ya marcado como Illuminator, una luz LED ámbar en su elegante display negativo. Un reloj básico, pero se siente y percibe bastante macizo, a un precio en estos momentos de 616.55 pesos, unos $31. Me parece de hecho que se elevó algo el costo, ya que lo he visualizado mucho más económico. Este reloj analógico vaya que roba miradas con ese diseño robusto y deportivo, con esa cubierta de acero inoxidable sobre la caja de resina negra de forma hexagonal que se adorna con 6 tornillos sobre su bisel. El tamaño de su caja es de 50 milímetros. Si vamos por dentro de su carátula, la cual también es en negro, vemos la combinación de sus índices con números arábigos en formato de hora militar y en mayor tamaño las horas 12 y 6. En el reloj solo podremos observar la hora, cuenta con 3 manecillas donde solo 2 de ellas tienen pasta fosforescente. Si esta iluminación no nos convence, cuenta con la funcional luz LED con Afterglow ámbar que se va reduciendo después de casi 3 segundos y se activa con ese único botón del lado derecho. Nos da resistencia al agua de 100 metros y si vamos al costo, del cual de hecho no localicé el de carátula en negro, entonces pongo como referencia el azul, sería de 861 pesos mexicanos, unos $43. Si realmente se busca un reloj para uso diario por comodidad, discreción y que sea funcional, creado sin complicaciones, el MQ24 es nuestro reloj y sería una buena opción para muñecas delgadas. Esto por su pequeña caja de 35 milímetros de diámetro, viene en construcción en resina de caja y correa, es ligero que incluso podemos llegar a olvidar que lo traemos puesto. Solamente nos brinda la hora, minutos y segundos en su función analógica de 3 manecillas, tiene resistencia al agua básica para salpicaduras y eso es todo. Por cierto, si este modelo no les agrada, cuenta con un gran catálogo de diseños. Veamos su costo en 461.19 pesos, unos $23 aproximados. Este sería por venta de importación. Si lo nuestro es la imagen retro, no puede faltar este modelo Databank que nos trae recuerdo de los diseños de los famosos relojes de calculadora, pero mejorando algunos de sus aspectos como la duración de la batería, ahora de aproximadamente 10 años. Tiene una pantalla enorme y con lectura muy clara para toda la información que podemos ver como hora y fecha en su calendario automático. Hasta 25 registros en su banco de datos, 13 idiomas a elegir incluido el español, calculadora de 8 dígitos, conversión de divisas, 5 alarmas, cronógrafo, mute para teclas, horario de verano y algo que desconocí hasta que lo manipulé es la luz automática al girar la muñeca. Ahora puede parecer un reloj muy largo, sin embargo su caja casi curva se ajusta bien a la muñeca y es fabricación en resina al igual que la correa. Eso sí, sus botones frontales responden bien, pero no son tan suaves al presionarlos, de hecho se llegan a sentir algo duros, y algo a tomar en cuenta es que por ningún lado indica que sea resistente al agua, entonces mejor no lo arriesguen. En su costo nos arroja la cantidad de 827.45 pesos, serían unos $41 aproximadamente, y nos marca como venta de importación. Vamos a comenzar con este reloj denominado herramienta de pesca y nos deja claro el porqué, ya que podemos observar en su parte central un gráfico semicircular que asemeja un radar en verde agua, muy bonito por cierto. Ahí van a aparecer unos testigos en forma de peces dependiendo de la predicción por la fecha y la hora del día. También en la parte inferior siempre tendremos visible la hora y la fecha de forma clara en su carátula blanca. Y a su lado derecho una esfera para que veamos las fases lunares. Esto está dentro de su caja de resina de 46 milímetros de diámetro, del mismo material que su correa. Eso sí es ligero con 42 gramos de peso y además nos va a ofrecer cronógrafo, timer, 3 alarmas programables, segundo uso horario, una luz LED ámbar con duración programable que no es su fuerte porque no es tan uniforme en toda la carátula. Se pueden silenciar sus 4 generosos botones y nos añade 100 metros de resistencia al agua, ya que está diseñado para cuestiones marítimas, pues no es para menos. No olviden que su cristal es acrílico, su precio a este momento en Amazon es de 638 pesos mexicanos, y su batería dura 10 años aproximadamente. Seguimos con uno de los modelos que no pueden faltar para quienes les atrae lo retro. En este pequeño F94 lo vamos a encontrar. Sin duda nos recuerda a su base como sería un F91, pero apenas de un toque más deportivo con la característica de tener un pequeño dial en su lado derecho en color amarillo, donde va a aparecer un pequeño testigo dependiendo si tenemos activas algunas de sus funciones, como son hora y fecha, cronógrafo con pausa, alarma,
si estamos en formato de 12 o 24 horas o si activamos su señal horaria. Está fabricado en resina, tanto su caja de 36 milímetros como su correa. Cuenta con cristal de acrílico, solo sus 3 botones y tapa trasera son de acero. Eso sí, tiene luz muy limitada para respetar lo retro y su resistencia al agua es solo para salpicaduras. El costo marcado está actualmente en 716 pesos. Recuerdo que estaba más barato, pero bueno, les dejo la otra variante a un costo menor que luce también muy bien, de 420 pesos. Si buscamos un reloj donde sea fácil leer la hora añadiéndole un estilo clásico, el reloj A178W es una buena opción, porque no es para nada incómodo con su correa de acero inoxidable clásica de la línea vintage de broche. Tiene una buena imagen cuadrangular en su caja de 36 milímetros, pero esta es de resina cubierta de cromo que le hace brillar en cualquier reflejo. Cuenta con 4 botones de acero, es resistente al agua solo para salpicaduras. Por dentro tiene un dial negro y en blanco con la descripción de cada una de sus funciones, a excepción de ese detalle en azul de la resistencia al agua. En su enorme display tendremos las funciones como hora, fecha en calendario automático con el día en inglés, cronógrafo, alarma programable con función de despertador, segundo uso horario, una agradable luz LED verde muy clara, la ventaja de que su pila nos duraría 10 años aproximadamente y lo obtendríamos por un precio al momento de 486 pesos. Un muy buscado y querido modelo debido a su imagen que invita al campismo a salir de caminata es el modelo FT500W de la línea Forester. Aquí lo tenemos en su versión de carátula en tono beige, caja negra y verde de resina. No es un reloj ostentoso ya que tiene un diámetro de caja de 41 milímetros que se ajusta muy bien a la mayoría de tamaños de muñeca. Es muy cómodo por su correa de tela con mismos colores que se va a sujetar por velcro y un peso de apenas 31 gramos. La hora la podemos leer muy bien en sus 3 manecillas en color negro y de numeración arábiga en formato de 12 horas. Ya por dentro y de este pequeño dial será en formato de 24 horas. Tal vez el único detalle en su fechador a las 3 es que puede resultar un poco pequeño para algunos. Tiene resistencia al agua de 100 metros y dependiendo de su opción de compra se puede obtener luz electroluminiscente, ya cual ya está casi de salida, o la más común es una luz LED potente que se activa al presionar su imperdible botón derecho. Sería por un costo de 559 pesos. Este reloj deportivo WS1400H, denominado por algunos como Robocop, puede ser una buena herramienta para personas que les agrada llevar un registro de sus carreras, ya que cuenta con una memoria de hasta 60 vueltas, las cuales se pueden cronometrar con centésimas de segundo. Se puede saber el tiempo transcurrido, los tiempos de vuelta que hagamos por fecha, y es rápido de aplicar esos registros, porque cuenta con 2 botones frontales para iniciar, realizar pausas, así como reiniciarlo. También nos ayudan en la programación de sus demás funciones, como hora y fecha, timer, 3 alarmas programables, una con función de despertador, hora dual, señal horaria, horario de 12 y 24 horas. Podemos silenciar sus botones y ajustar la duración de su iluminación, la cual es LED de color ámbar, un poco pobre, pero sirve. 10 años de duración de batería y con resistencia al agua de 100 metros. Tiene una carátula de doble pantalla en negativo que está por dentro de su caja de 45 milímetros, fabricada en resina gris con detalles en naranja. Y a su derecha un pequeño subdial donde aparece qué función tenemos activa. Pesa 43 gramos y su correa también es de resina. Ojo, no es incómoda para los eventos deportivos, pero en mi caso no es una correa que me agradara para usar en el día a día. El costo, si lo buscamos, es de 514 pesos para la compra, pero en este caso de importación. Ahora este W201 lo voy a destacar por su comodidad sin dejar de lado su funcionalidad, y es que a veces se te olvida que lo llevas puesto. Esto puede ser porque apenas si pesa 25 gramos, su caja mide 36 milímetros, está fabricada en resina al igual que su correa que es muy flexible, su grosor es de 10 milímetros y justo aquí al lado apenas si vemos que tiene pulsadores porque están ocultos, pero créanme que responden bien. Su cristal es acrílico, su carátula es clara y de fácil lectura, ahí nos brinda la hora y la fecha de un vistazo y le agrega funciones como alarma diaria, cronógrafo, hora dual, señal horaria, luz clásica LED ámbar, me gusta de hecho porque es muy uniforme y tiene afterglow. La batería nos duraría 10 años y una aceptable resistencia al agua de 50 metros. Puedes elegir horario de 12 o 24 horas, su diseño es sencillo pero clásico y su costo es de 369 pesos en venta local.
Va otro modelo 201, en este caso de la línea F, que es un pequeño reloj de forma rectangular pero con mucha potencia. Su caja tiene una medida de 34 milímetros, es de resina en color negro con cristal de acrílico. Tiene en sus laterales 4 botones que sobresalen, son muy suaves y reaccionan perfecto para utilizar sus funciones de hora y fecha. 5 alarmas que se pueden programar para diario, por mes o por día específico en cada mes. Cuenta regresiva, cronógrafo con centésimas, hora dual, señal horaria, formato de 12 o 24 horas. Su duración de batería es de 10 años, su luz LED es muy buena en color verde y se ve toda la carátula. Aquí tiene números grandes, su calendario es automático. Tal vez su único detalle en contra es su resistencia al agua, que solo es para salpicaduras. El costo actual es de 446 pesos en venta nacional. Este Casio MTP es un reloj analógico de cuarzo con movimiento japonés, atractivo para eventos formales e informales. Antes quiero comentarles que el reloj es muy preciso, lo marcan con un atraso de más o menos 20 segundos al mes, y es cierto, su diámetro es de 38 milímetros, pesa 42 gramos ya que su caja es de acero inoxidable con un acabado en pulido que le da un bonito brillo, además cuenta con cristal mineral. El reloj no tiene más complicaciones que darnos la hora mediante sus 3 manecillas en acero sobre su carátula negra y numeración arábiga en color blanco. Para sujetarlo trae su correa de cuero con terminado de cocodrilo, es resistente al agua, solo básica para salpicaduras, y tomen en cuenta que no tiene luz LED ni lumen. El precio de este reloj es de 507 pesos. Ahora con este modelo WS1300H tendremos el desempeño de mareas y de fases lunares en un reloj mucho más asequible que un G-Shock, sin embargo se esfuerza en darnos la misma sensación de resistencia ya que su caja es robusta, bien hecha y se siente maciza. Tiene una medida de 51 milímetros y un peso de 49 gramos. Su correa mantiene la misma estética robusta. Tiene 4 botones en sus laterales de diferente color que quedan por dentro de la caja y que ayuda a que no se presionen por accidente. Casi todo en su dial está en letras blancas y 4 tornillos en cada esquina porque al parecer es una tapa. Ya en su carátula se divide en 2 pantallas y un gráfico en la parte media donde tendremos la predicción de las mareas, la cual me agrada mucho, los detalles que mantiene aquí en azul y el pequeño subdial a su derecha para las fases de luna. Tiene hora y fecha y además funciones como cronógrafo, timer, 3 alarmas, una con función de despertador, señal horaria, hora dual, se pueden silenciar sus botones, resistencia al agua de 100 metros, autonomía para 10 años aproximadamente, luz LED ámbar de duración programable y su costo actual sería de 639 pesos en venta nacional. Si lo suyo son los eventos deportivos, este modelo AE1300 será de gran ayuda debido a que contiene la función temporizador de 10 tiempos predefinidos y aparte nosotros podemos preajustar 9 temporizadores con tiempos de inicio independientes. También hora y fecha, cronógrafo en doble pantalla para tiempos muertos, horario mundial con 29 zonas horarias de 48 ciudades, alarma diaria, señal horaria, formato de 12 o 24 horas, los botones se pueden silenciar, buena resistencia al agua de 100 metros y autonomía por 10 años. Su luz ámbar es uniforme en toda la carátula, incluso en sus gráficos superiores, los cuales son apoyos visuales para cada 10 segundos, por segundo y por minuto. Abajo tendremos la hora y la fecha que se despliega dentro de su caja cuadrangular de 42 milímetros que nos recuerda al famoso Casio AE1200, pero en este caso con un deportivo diseño en su variante gris con negro, fabricado en resina. Sus 4 botones laterales son de acero y su correa de resina es muy cómoda, muy recomendable para el uso diario. Tiene un peso de 40 gramos y, como es en estos Casios Collection, mantiene cristal de acrílico resistente a golpes, pero no a rayaduras. El precio que tendría es de 420 pesos en este momento. Ahora sí, después de esa nota, solo me queda decirles que siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión, sugerencias, si faltó algo, dudas. Si les gustó el video, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. Si no están suscritos, pueden hacerlo en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. Pues gracias por su tiempo y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.